Nos dicen que tenemos una masa de 0,702 gramos de un gas encerrado en un recipiente de 100 centímetros cúbicos, es decir, el volumen sería 0,1 litro, ejerciendo una presión de 700 milímetros de mercurio, que habrá que dividir por 760, que son los milímetros que tiene una atmósfera, para pasarlo a atmósferas, y da 0,921 atmósferas. Y además nos dice que se encuentra encerrado a una temperatura de 27 grados centígrados, que son 300 grados Kelvin. Y luego nos dice que un análisis del gas nos da unos porcentajes de carbono, hidrógeno y cloro, y que calculemos la fórmula molecular. Vamos a ver, para calcular la fórmula molecular hay que saber primero la fórmula empírica, que nos va a dar en qué proporción están esos elementos en el compuesto, y después calcularíamos, o antes, el peso molecular, y con el peso molecular y la fórmula empírica calcularíamos la fórmula molecular. Es decir, todos los datos estos que nos acaban de dar nos los están dando para calcular el peso molecular. Ya sabemos que se quedaría P por V igual a N por R por T, y como nos dan gramos y volumen, los moles los podemos expresar en ese formato: presión por volumen igual gramos partido por el peso molecular por R y por T, o peso molecular igual a los gramos por R por T partido por P y por V. Si sustituimos esos valores, nos da para el peso molecular, una vez que ponemos los 0,702 gramos, que ponemos el 0,082, que ponemos la temperatura de 300 y abajo la presión de 0,921 atmósferas y un volumen de 0,1 litro, todo eso metido en la calculadora nos da un valor de 187,5 gramos por mol, que es la primera parte del problema: calcular el peso molecular. Y ahora, para calcular la fórmula empírica, tenemos que hallar los moles de átomos de cada elemento. Entonces, como nos dan el porcentaje, sabemos que vamos a tener, si dividimos el tanto por ciento que hay, los gramos que hay en cada acción de compuesto, vemos que tenemos en cada acción de compuesto habrá 38,4 gramos de carbono por cada acción de compuesto, y esos gramos los dividimos por su peso atómico, gramos que tiene el mol, y de aquí obtenemos 3,2 moles de átomos de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Tenemos 4,8 gramos en 100 gramos de compuesto, y eso al dividirlo por el peso atómico, porque queremos saber el número de átomos, moles de átomos, eso nos da 4,8 moles de átomos de hidrógeno. Y del mismo modo con el cloro tendríamos 56,8 gramos en cada 100 dividido por su peso atómico, que es 35,5, y esto nos da 1,6 moles de átomos de cloro. Ahora lo que tenemos que hacer para hallar esa proporción es ver qué relación tiene con el menor, es decir, dividimos estos valores por el más pequeño de todos ellos, y tenemos 3,2 lo dividimos entre 1,6 y nos da
2. Si 4,8 lo dividimos entre 1,6, nos da 3. Y lógicamente, si 1,6 lo dividimos entre 1,6, nos va a dar 1. Esto lo que nos está indicando es que nuestra fórmula empírica, la fórmula empírica, llevaría 2 carbonos, una proporción de 2 carbonos, 3 hidrógenos por cada cloro. Y esta sería su fórmula empírica. Vamos a quitarle. Y la fórmula molecular sería n veces la fórmula empírica. Y la fórmula molecular sería la fórmula empírica multiplicada por n. Y ahora, como ya sabemos el peso atómico, el peso molecular, perdón, vamos a tener 2n carbono multiplicado por 12, se nos va a quedar 24n. Más 3 hidrógenos por 1, 3 y por n, 3n. Más 35,5 por n y por 1 que hay, 35,5n. Y eso, todo ello sumado, nos tiene que dar igual al peso molecular del compuesto que hemos calculado al principio del problema. De tal forma que si sumamos todas estas n, nos dan 62,5n igual a 187,5 y al despejar la n nos da un valor de 3. Es decir, la fórmula molecular que estamos buscando sería C2 por 3, 6, C6, H9, Cl3. Esta sería la fórmula molecular de dicho gas. Y ahora sí, con esto el problema queda terminado.